charla de debate al fondo que se llama Libres hasta la muerte. Podríamos partir diciendo algunas coordenadas generales de cómo nace y en qué está el proyecto actualmente en la Cámara. Nace antes de que se conocieran públicamente los casos más bullados que hemos tenido en los últimos años en Chile. Este proyecto partió en 2014, durmiendo muchos años, 4 años estuvo durmiendo el proyecto en la Comisión de Salud. Finalmente el 2018, el año pasado, se logró poner en tabla, producto yo diría de casos bastante emblemáticos en los medios de comunicación y porque pacientes tuvieron el coraje de solicitar esto en público. Porque hay muchos que lo hacen, que no lo hacen en público, pero en silencio. Era una realidad más extendida de lo que nos podemos imaginar en Chile. ¿En qué está el proyecto? Y aquí voy a las coordenadas actuales. El proyecto tiene 3 grandes causales, las 3 fueron aprobadas. La primera es enfermedad terminal. Hay una segunda causal en donde son enfermedades no terminales, pero sí de sufrimiento físico, intolerable para el paciente. Y hay un tercer tipo de causal, que fue la causal más polémica, que yo en un minuto pensé que se iba a rechazar, que no íbamos a lograr la mayoría en la Comisión de Salud, pero lo logramos. Es la que tiene que ver con el sufrimiento psíquico. Faltan un par de cosas que aprobar en la Comisión de Salud. Estamos con un, yo diría, 85% del proyecto aprobado. Lo que nos falta por aprobar es testamento vital, donde el paciente de manera anticipada pueda dejar expresa su voluntad. Nos falta por aprobar las comisiones de ética, que en nuestro caso proponemos sean revisoras de los casos una vez realizadas la práctica, que no puedan realizar publicidad con fines comerciales, que va a estar prohibida completamente. Se entiende, y en eso no hay discusión, yo creo, se entiende que esta sociedad puede defender valores más liberales y otros más conservadores, y por lo tanto para algunas personas, por motivos religiosos o filosóficos, se pudiese pensar que en realidad la vida no puede manejarse, y para otros muchos sí. Ahora, nosotros quisimos también decir algo, y que lo comentábamos un poco antes, es que nos parece que una ley de eutanasia solo, sin una ley de cuidados paliativos, no es justa tampoco. Porque si nosotros queremos entender lo que es morir dignamente, ¿cierto? Entendemos primero en general que es no sufrir. Y resulta que hoy en día, cuando la medicina no puede ofrecer una terapia para ciertas enfermedades como la que el diputado acaba de mencionar, sí sabemos que existen muchos cuidados paliativos que consisten en medicamentos para aliviar síntomas biológicos y también psicológicos, en la medida que uno contribuye, así como está dicho desde la OMS por los cuidados paliativos. Significa que cuando yo no puedo no puedo curar, debo cuidar. Y cuidar significa hacerse cargo de las necesidades que tienen los pacientes y su familia. Bueno, en bioética una de las cosas importantes que se ha avanzado es también señalar que no necesariamente un proyecto de eutanasia y uno de cuidados paliativos son disímiles. O sea, de hecho, los proyectos de eutanasia que iban de la mano con proyectos de cuidados paliativos son muy exitosos. La idea justamente de eutanasia es asegurar que las personas en situaciones límites, ojalá que ninguno de nosotros alguna vez esté en esas situaciones, puedan optar a esto, pero no por dolor, no porque, o sea, un dolor me refiero a que pueda ser tratado con medicamentos. Entonces la idea es que justamente sean razones por eso habla de autonomía, competencia, y no por dolor uno puede quizás querer existir inmediatamente, pero si el control del dolor está trabajado, y eso es lo que los médicos enfatizan, y yo creo que es sensato, no necesariamente van a querer eutanasia o suicidio asistido. Eutanasia es cuando, por ejemplo, el médico participa activamente en que yo muera, es decir, con una dosis letal, con una inyección, él se encarga de ejecutar el acto de mi muerte. Mientras que en el suicidio asistido, la dosis letal está preparada y yo la autoadministro. Entonces la autoría ejecutora de la muerte está en la persona. ¿Cuál es la diferencia ética que hace esto? Es que en el caso del suicidio asistido está absolutamente claro que quien decide morir lo hace autónomamente, porque es la persona que lo hace. Incluso, bueno, y hay tecnologías para poder hacerlo incluso cuando una persona no se puede mover. Entonces tenemos la tecnología para eso. Y eso también te da el plus de que a veces los médicos también se sienten más cómodos. Cuando uno ve las estadísticas, los médicos no tienen, o sea, aceptan que las personas puedan querer morir antes, pero no quieren a veces participar de la ejecución de eso. Yo creo que estamos en una época diferente en que la decisión debe ser de uno, no puede ser que otro te imponga sus ideas o su
cultura o sus políticas. Eso me parece a mí. Se ha centrado más bien en el moralismo y poco en cambio en la filosofía. Y lamentablemente en los países más bien católicos, y no me refiero de nuevo a católico religioso, sino que a católico dominado por la jerarquía católica, lamentablemente ha sido muy difícil avanzar en la conciencia sobre la libertad individual. No así en cambio en los países protestantes, que son mucho más liberales, donde desde un inicio parecieran tener mayor conciencia de la libertad individual y también de la responsabilidad individual. Estamos hablando mucho de eutanasia porque la medicina y la tecnología se ha desarrollado mucho en la última mitad del siglo pasado. Y hoy en día entonces estamos viviendo más, estamos con más enfermedades, pero también todavía la mayoría de los pacientes y la mayoría de los ciudadanos confían mucho en la tecnología y nos negamos a que efectivamente vayamos a morir. De hecho, cuando alguien muere o alguien se complica, se piensa que el médico no hizo todo lo necesario, que no se aplicó toda la tecnología. Hay una primera negativa a entender que la Los avances muerte en la es medicina desde el siglo XIX en adelante lo que nos trajeron son avances tecnológicos gigantes, pero también nuevos fenómenos ante los cuales no estamos preparados y que por eso espacios de debate son importantes. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos en el mundo algo de 3 definiciones de muerte, ¿no? No sé si ustedes saben. Eso tiene que ver justamente con nuevas tecnologías y nuevos estados que nosotros hemos provocado. Antes la gente moría cuando el corazón dejaba de latir. Luego tenemos, por supuesto, tecnología de reanimación, una serie de aparatos para mantenernos en vida, lo cual es maravilloso, pero genera estados intermedios donde uno dice, bueno, ¿qué tipo de vida? Que son nuevas, digamos, situaciones que son un desafío para la ética, para las legislaciones y para una serie de otras cosas. Entonces, el caso, por ejemplo, esto de que efectivamente estamos viviendo más, pero no hemos podido erradicar, por ejemplo, no sé, sabemos que los octogenarios probablemente 1/3 va a empezar a tener Alzheimer o demencia o otro tipo de enfermedad. Entonces, digamos, prolongamos la vida, pero no necesariamente la calidad de vida. Entonces, hay cosas que tenemos que ir asegurando y yo creo que es muy importante justamente asegurar que tengamos espacio de autonomía. Este tema se hace mucho más fácil en la medida en que se convierte en una conversación cotidiana, ¿no? Desde vuestra experiencia, desde lo que ustedes han visto, ¿cómo está ese espacio de conversación cotidiana en nuestra sociedad chilena? Porque yo me imagino esto se produce aquí en Santiago, ¿qué pasará en el Maule? ¿Qué pasará en Chile? Todavía hay un grupo importante de ciudadanos, de enfermos y de familiares que, por ejemplo, le piden al médico que no se le diga esto a la familia. O sea, entonces es un tema que nos cuesta trabajar, ¿no? Antes era mucho más, o sea, antes esta cosa del silencio era aceptado por todos, y los médicos, como éramos tan paternalistas, encontrábamos efectivamente que el bien del paciente, igual como lo pensaba la familia, era ocultar la muerte, ocultar todo. Bueno, en la medida que han surgido los derechos de los pacientes, la conciencia de autonomía, hemos tenido que ir cambiando como cultura y entendiendo entonces que el derecho a la información incluye la veracidad tampoco de manera dura y cruda. Yo diría que esto era una realidad bastante invisible en Chile, hasta que aparecieron algunos casos más públicos, pero a mí me ha impresionado la cantidad de casos que me han llegado de gente solicitando la eutanasia y también de experiencias de familiares de familias que han tenido un familiar que ha estado en sufrimiento extremo y que lamentablemente ha sido obligado a sufrir por el Estado, porque la legislación actual es obligación de sufrir hasta el final, hasta la muerte natural. Uno lo puede traducir de esa manera y es evidente. No hay otro camino, por lo tanto es obligación sí o sí. Por lo tanto, ojalá tu muerte no sea sufrida, porque de lo contrario la obligación es segura. Hay que reconocer también, y dado que está la doctora Borges aquí, aprovecho de hacerlo en público, el colegio médico y en general el gremio, diría yo, ha tenido un cambio cultural muy importante, donde primero hay un reconocimiento de que esto es un debate de la sociedad y no de los médicos. Pero en el fondo yo creo que acá los medios de comunicación son vitales y juegan un rol fundamental, porque en el fondo eso también yo creo fue lo que hizo que se sensibilizara tanto la población en relación a lo que es la eutanasia. O
O sea, no hubiéramos visto estos casos de sufrimiento de Valentina u otros, quizás pensaríamos muy distinto. Y también es razonable pensando que eutanasia tiene una mala reputación. O sea, pensamos, por ejemplo, recordemos la experiencia del nacionalsocialismo. Ellos practicaron eutanasia como política de Estado. Evidentemente, eso no es en ningún caso lo que acá quisiéramos o nadie quiere, porque es involuntario, exacto. Pero a veces existen esos miedos y por eso es muy bueno cuando se conversan y se aclaran esas dudas. Cuando, por ejemplo, me ha tocado de repente hablar en la radio sobre esto, me dicen, pero entonces cuando venga el médico y yo esté postrado, entonces él me va como eutanasiar. Y yo, no es eso, no es eso. La idea siempre acá, lo que justifica esto, desde el punto de vista ético, es el derecho autónomo de uno de decidir sobre la propia muerte y también el principio ético que tiene un médico de aliviar y curar el dolor. Vivir la eutanasia pasiva, de la cual no se habla. ¿No? Pero si en un hospital hay dos personas, uno de más de 70 años, uno de 40 que necesita diálisis y hay una máquina, el de 70 morir a la casa y se reporta de 40. Es un tema que no se habla, pero que históricamente, por lo menos dentro de mi experiencia, se da, ha pasado. Lo mismo en el conocimiento terapéutico, según los recursos que haya, deben ser carnizas terapéuticamente y se mantiene. Entonces, por eso yo estoy tan motivada con esto, para sacar a la luz pública ya todo lo que pasa subterráneamente frente al tema de la muerte, frente al tema de la enfermedad, ¿ya? Y ponerlo como lo estamos poniendo ahora, hablando de la eutanasia, hablando del suicidio asistido y de la libertad de cada uno de irse cuando quiera. Sobre el tema de los cafés de la muerte, yo he participado en algunas de esas reuniones y hay mucha gente involucrada. O sea, hay en Chile ya hace 3 años que se está desarrollando esta actividad. Se hacen muchas reuniones que son prácticamente autoconvocadas. Y no solo se han desarrollado en Santiago respondiendo a tu inquietud, sino que también en algunas regiones. Creo que efectivamente una de las razones por las que los países han avanzado en estos proyectos es porque empiezan a salir estos temas de que aparentemente hay muertes que no están muy claramente causadas, por decir así. Y claro, y deben ser muchas las razones y probablemente según la experiencia de cada uno lo puede ver de distinta manera. Efectivamente, mucha gente en los servicios públicos, más que en los privados, van a quedar fuera del acceso a terapia, porque desgraciadamente hay una limitación de recursos.